Hola queridos amigos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una parte de la historia que siempre me ha apasionado y es el análisis de los Cultural Studies o estudios culturales, que si no después me llamáis pedante. Estos hacen referencia al campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Es decir, se combina la economía política, la comunicación, la historia, la sociología, la teoría social, la teoría literaria, la teoría de los medios de comunicación, el cine, la antropología cultural, la filosofía y el estudio de fenómenos culturales en las diversas sociedades. No obstante, en este vídeo me voy a centrar en analizar pandillas juveniles de mediados del siglo XIX, en concreto a los Scuttlers británicos. Este tema, como cabe de esperar, ha sido tratado por académicos anglosajones, pero muy poco investigado por especialistas hispanoparlantes. De hecho, el pionero de este estudio podría ser Alexander Devine, que fue un educador y activista británico que, con su obra de 1890, Scuttlers and Scuttling, Deprivation and Cure, definió que este pandillero no era más que un muchacho que oscilaba entre los 14 y 18 años, incluso 19, que se dedicaba al scuttling, es decir, a la lucha entre bandas, y siempre usaban armas. ¿Os viene a la mente alguien? Pues sí, los hooligans y los skinheads, pero bueno, de esos ya hablaremos largo y tendido en otro vídeo. Excelente. Ahora bien, otros autores que han escrito sobre este fenómeno de los scuttlers han sido Ken Gelde y Sarah Thornton en The Subculture Reader en 1997. También Andrew Davies con su artículo Young Guns, Masculinity and Violence in Late Victorian Manchester and Stafford de 1998 y con The Guns of Manchester, The Story of these Cultures en 2008. Finalmente, hay que destacar el componente futbolístico en este fenómeno, que ha sido analizado por James Gurry en Manchester, The Greatest City, The Complete History of Manchester City Football Club, publicada en 2002, y, de otro lado, Manchester, A Football Story, en 2008. Y, en castellano, cabe destacar las aportaciones más que pertinentes de Carles Viña y García, que en su blog oficial Pasaros todos o os mato. Publicó 3 artículos en 2011. Ahora bien, cerrad los ojos e imaginaros Manchester en 1860. En aquella época había unicornios que vomitaban arcoíris de colores. Nah, es mentira. Realmente lo que pasó a partir de ese año es que empezó a incrementar la violencia juvenil hasta límites incalculables. Esta se llevó a cabo por pandilleros de clase obrera que fueron tildados por los medios de prensa como jóvenes rufianes callejeros. En cada distrito, los scuttlers recibían un nombre concreto dependiendo del distrito del que procedieran. Por ejemplo, The Bengal Tigers, The Middle Lads and The Pullen Street Scuttler. Estos grupos, que protagonizaron asaltos violentos y peleas entre otras bandas, alteraron el orden público y, para paliar esta situación, en 1880 se emitió la Ley Education Act, que oficializó la escolarización de carácter obligatoria que afectaba a los preadolescentes. Así se intentó, tal y como había demandado Devine, que los niños tuvieran un modelo educativo que no podían encontrar en casa, puesto que en esta época se inició la segunda revolución industrial y con ella los niveles de pobreza y las diferencias entre las clases sociales se agudizaron. Además, igual que lo que ocurrió con otras modas juveniles como la skinhead, se exaltó la viralidad y el culto a la violencia. De este modo, se conformaron unos arquetipos identitarios que casaban muy bien con la sociedad patriarcal, que estaba basada en la dominación y en la territorialidad. Estos grupos no tardaron mucho en protagonizar los scuttling, es decir, lo que hemos dicho antes, que eran enfrentamientos territoriales con otras bandas que, a partir de los 90 del siglo XIX, se expandieron a otras partes de Inglaterra. En ese momento, estos adolescentes fueron bautizados con el nombre de Hiking Lads, que vulgarmente se traduce como muchachos bestias. Con la generalización de este estilo, se gestaron otras bandas obreras
como los Peaky Blinders, que os sonará de la serie, en Birmingham, los Hip Rip en Liverpool o en el este de Londres, los Monkey Parade y los Bowery Boys. Meow 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 meow. En todo grupo identitario hay una estética concreta y este es uno de esos casos. Y es que el símbolo identitario que los diferenciaba de otros jóvenes del entorno de la clase obrera trabajadora británica eran los pantalones, que tenían una forma acampanada similar a la de los marineros. También portaban bufandas llamativas confeccionadas con seda. Su pelo, aunque era corto, estaba largo por los costados. Este estilo pronto se denominó Donkey Fringe, pues estos muchachos se dejaban más largo el costado izquierdo que el derecho. Por último, usaban gorras que se inclinaban a la derecha para dejar visible ese lado izquierdo del cabello. También había mujeres en esas pandillas que portaban unas faldas con rayas verticales que se conjuntaban con un chal y unos zuecos. Como se ha dicho antes, otro de los componentes que formaban parte de este atuendo eran las armas, desde cuchillos hasta hebillas de cinturones gruesos con salientes zoomorfos como escorpiones o serpientes. Estas armas no tenían como fin asesinar, pero sí mutilar a sus oponentes, que podían ser integrantes de otros grupos o transeúntes que replicaban estas acciones violentas. En lo que respecta a la acción directa violenta, Andrew Davies concedió una entrevista en la que afirmó que la violencia de estos grupos se vio motivada por el proceso de industrialización. Así que afirmó que esa práctica se incrementó de alguna manera a medida que Manchester se industrializaba más. Tiene enormes problemas de hacinamiento en los distritos más pobres, con decenas de miles de personas apiñadas muy cerca en áreas como Ancoats, Angel Meadow, Collie Hearts y Salford. Lo que parece haber hecho en referencia a este proceso de industrialización es inyectar un nuevo vigor y ferocidad a las luchas entre grupos de jóvenes en competencia que siempre habían continuado, pero nunca con esta intensidad. Y es que, queridos amigos míos, la violencia juvenil ha sido una constante desde el inicio de los tiempos. Pero bueno, ya hablaré de esto en otro vídeo también, que me parece muy interesante. Finalmente, los Scuttler atentaron contra los inmigrantes, como por ejemplo un armenio que fue asesinado en el sur de Londres en 1898, así como también contra los establecimientos, generalmente joyerías, de las minerías judías. Y es que, tal y como expliqué en el vídeo anterior, el antisemitismo no es nada nuevo, por mucho que le pese a Antonio Maestre. Y es que, a finales del siglo XIX, el antisemitismo estaba muy consolidado en todas las sociedades occidentales. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Realmente, con el aumento desmesurado de estas prácticas vandálicas, los medios de prensa comenzaron a emplear el término irlandés hooligan para designar a estas pandillas. Y, tal y como ha reflejado Carles Viñas, esta palabra fue usada de forma peyorativa dados los prejuicios existentes en Inglaterra por aquel entonces, también contra los irlandeses. Por otro lado, hay que destacar que uno de los vértices en torno al que se articularon los Scuttler fue el fútbol, que se consideró una estrategia pedagógica. Por este motivo se crearon los Working Lads Clubs, que fueron iniciativas educativas que intentaron acabar con la delincuencia juvenil, pero causó el efecto contrario, y es que con el advenimiento de los años 70 del siglo XX, en Inglaterra se inauguró el fenómeno skinhead, que se extrapoló a diversos países de Eurasia y de América, vertebrándose en torno a tres ámbitos de socialización: la música, el fútbol y las pandillas violentas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que siempre os digo, pasaros especialmente con las sustancias psicotrópicas, frungid mucho, que la vida es demasiado corta. Y bueno, adiós, queridos.